Llamar a los Sex Pistols la peor banda de rock de la historia no es solo una crítica. Es un grito de indignación que ha sobrevivido por décadas. Críticos musicales, puristas del rock y hasta músicos consagrados han lanzado esa sentencia con sarcasmo, como si se tratara de un chiste interno del gremio. Y sin embargo, esa misma afirmación es una paradoja. ¿Cómo una banda que apenas grabó un disco, que apenas podía tocar sus instrumentos, que escupía en lugar de cantar, se convirtió en un mito fundacional? ¿Cómo pueden ser los peores, y aún así los más influyentes? Esta es la historia de los Sex Pistols, el mayor desastre musical que el rock necesitaba para renacer. Londres, mediados de los años 70. El glam había perdido su brillo. El rock progresivo se había vuelto una masturbación sin fin de solos eternos y letras esotéricas. El punk aún no tenía nombre, pero el hartazgo flotaba en el aire. Era la era del desempleo juvenil, de la frustración económica y de una generación que no se sentía representada por nada. En medio de ese caldo de cultivo, un excéntrico llamado Malcolm McLaren, dueño de la boutique de ropa Sex, decide formar una banda que encarne todo lo que moleste al sistema. No buscaba músicos, buscaba personajes. Reunió al guitarrista Steve Jones, al baterista Paul Cook, al bajista Glenn Matlock, y finalmente reclutó a un joven anarquista con los dientes podridos y mirada de psicópata, John Lydon, rebautizado como Johnny Rotten. Desde el principio, los Sex Pistols no tocaron música, vomitaron actitud. Su primera aparición pública fue un caos. No afinaban, no se coordinaban, pero había algo magnético en ellos. Su primer sencillo, Anarchy in the UK, no era una canción, era una declaración de guerra. Rotten no cantaba, escupía palabras. La guitarra de Jones era una muralla sucia de distorsión. El bajo de Matlock era torpe pero contundente. Y sin embargo, ahí estaba todo. Energía, rabia, nihilismo. Lo que muchos no entendieron fue que el punk no nació para ser una evolución musical, sino una implosión del sistema. Glenn Matlock, considerado el único con nociones musicales reales, fue despedido antes de grabar el disco debut. La versión oficial dijo que era demasiado limpio y que le gustaban los Beatles. Fue reemplazado por Sid Vicious, un chico que no sabía tocar el bajo, pero que representaba perfectamente lo que McLaren quería vender: caos, violencia, droga, autodestrucción. Sid era un maniquí humano del punk. Con él en la banda, la música se fue al carajo, pero el escándalo se disparó. En 1977, en medio de protestas y censuras, lanzan el álbum Never Mind the Bollocks. Here's the Sex Pistols. Una canción. 38 minutos. Ninguna concesión. God Save the Queen es el momento más incendiario del disco. Una burla directa a la monarquía en pleno jubileo de Isabel II. Fue censurada, vetada de la radio, pero aún así llegó al número 2 de los charts británicos. Algunos dicen que en realidad fue número 1 y que se manipuló la lista para evitar el escándalo. Ese tipo de teorías no hacen más que agrandar el mito. Musicalmente, el disco es básico, sucio, plano. No hay virtuosismo, ni progresiones complejas, ni solos. Las canciones están construidas sobre acordes simples y letras incendiarias. Y sin embargo, es precisamente eso lo que lo convirtió en una revolución. La producción de Chris Thomas logró convertir el desorden en una máquina de demolición sonora. Rotten escupe frases como "no future", con un desprecio genuino, mientras la guitarra de Jones suena como un taladro neumático. El bajo, ya sin Matlock, es reemplazado por Jones en muchas pistas, ya que Sid apenas podía mantenerse en pie durante las grabaciones.
Los Sex Pistols eran una burla al establishment musical, y el establishment no supo cómo responder. Las disqueras los contrataban y los despedían al poco tiempo. El caos en sus conciertos era total. En una famosa entrevista televisiva con Bill Grundy, Rotten dijo una grosería al aire, lo que desencadenó un escándalo mediático que los catapultó al centro del odio nacional. Fueron vetados de casi todas las ciudades británicas, pero eso solo alimentó su leyenda. Eran los enemigos públicos número uno de un país que aún veneraba a la reina, a los Beatles y al té de las 5. La gira por Estados Unidos fue el principio del fin. McLaren los llevó al sur conservador, donde la tensión era máxima. La banda ya estaba rota. Sid estaba completamente enganchado a la heroína y apenas podía sostener el bajo. Rotten, harto del circo, anunciaba desde el escenario que aquello era una farsa. En su último concierto, en San Francisco, cerró con la frase: ¿alguna vez sintieron que los han estafado? Y con eso se acabaron los Sex Pistols. Pero el drama no terminó ahí. Sid Vicious fue arrestado por el asesinato de su novia Nancy Spungen en una habitación del Chelsea Hotel. Nunca se probó su culpabilidad. Antes de ir a juicio, murió de una sobredosis. Tenía 21 años. Su imagen, con la camiseta rota, los ojos perdidos y la actitud suicida, se convirtió en el ícono más oscuro del punk. La tragedia lo convirtió en mártir, pero también en símbolo de lo que pasa cuando se glorifica la autodestrucción. Johnny Rotten se reinventó como John Lydon y fundó Public Image Ltd., una banda mucho más experimental e inteligente, con influencias del dub, el industrial y la vanguardia. Demostró que no era solo un provocador, sino un artista genuino. Paul Cook y Steve Jones intentaron seguir en la música sin mucha trascendencia. Malcolm McLaren capitalizó todo con documentales, reversiones y merchandising. El cadáver de los Sex Pistols fue saqueado hasta el último centavo. Entonces, ¿por qué tantos insisten en llamarlos la peor banda de la historia? Porque desde el punto de vista musical, lo eran. No sabían tocar bien, no afinaban, no evolucionaron, eran limitados, ruidosos y muchas veces patéticos. Pero esa es una crítica que solo tiene sentido si uno espera de una banda punk lo mismo que de Pink Floyd. Los Sex Pistols no nacieron para complacer o innovar técnicamente. Nacieron para destruir. Y en eso fueron brillantes. Su impacto fue tan profundo que aún hoy se siente. Inspiraron a miles de jóvenes que no se sentían bienvenidos en la música. Le abrieron la puerta al punk británico, The Clash, Buzzcocks, Siouxsie and the Banshees, al hardcore estadounidense, Black Flag, Dead Kennedys y al post-punk, Joy Division, Wire, Gang of Four. Su legado no está en las notas que tocaron, sino en las puertas que rompieron. La crítica los ha vilipendiado y alabado por igual. Los puristas los odian porque no eran músicos. Los sociólogos los estudian como un fenómeno cultural. Los punks los reverencian como los primeros en ponerle dinamita al sistema. En el fondo, todos tienen razón. Eran una banda fallida, desastrosa, peligrosa y absolutamente necesaria, porque a veces el rock necesita olvidar la armonía y recordar el ruido, porque no todo lo que importa se toca bien. Porque en medio de tanto virtuosismo estéril, los Sex Pistols llegaron a decir que el rey está desnudo. Y eso, aunque desafinado, también es arte. ¿Tú qué opinas? ¿En verdad los Sex Pistols son la peor banda de rock que ha existido? Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita con todas sus notificaciones.
También compártelo para que juntos sigamos creciendo. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra entrega.